comenzar ese maravilloso tema que en estas fechas, ¿verdad?, de diciembre, la tradición en el mundo es recordar el nacimiento de Jesucristo y pues vamos a aprovechar vamos a tomarlo como pretexto, estas fechas, para hablar de él. Y bueno, vamos a irnos, si me quieren acompañar, hermanos, a el capítulo de Isaías, capítulo 9, versículo 6. El profeta Isaías nos habla de el Mesías, el Salvador, el Cristo, que iba a nacer de una manera original y prodigiosa, única, ¿verdad? Nos va a dar el lugar donde va a nacer, el momento exacto en la historia, y iba a nacer de manera prodigiosa, especial, ¿verdad? El nacimiento del Mesías. Y también nos va a hablar de 5 características que tiene su función de Mesías Jesucristo. Pues muy bien, hermanos, vamos a verlo, si me quieren acompañar, con este texto bíblico que dice, si quieren acompañarme, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, pues aquí nos habla el profeta Isaías de las características del Salvador del mundo, del Mesías, algo que siempre se había estado esperando y que era un evento pues trascendental para el mundo, ¿no? Que iba a cambiar completamente la historia de la humanidad, porque desde el principio de los tiempos el hombre en su naturaleza caída había visto el sufrimiento en medio de la gente, ¿no? Pueblos destruirse unos a otros y siempre esperaban a ese Salvador, ese niño, ¿verdad? Así es de que el Mesías es un acontecimiento de gran importancia, de suma importancia. Es el acontecimiento más importante que ha ocurrido en esta tierra, que Dios se haya acercado a los hombres, ¿no? Ya que nosotros no podemos ir allá todavía, Él se acercó a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí nos habla el profeta Isaías de que un niño nos es nacido. Esta profecía, pues como vemos, va a relatar la naturaleza humana de ese Dios encarnado, ¿no? Va a referirse a ese nacimiento terrenal, como un bebé humano, un bebito humano. También nos habla de que el principado va a estar sobre su hombro, ¿verdad? Que va a ser un príncipe y que será llamado admirable, que sus consejos van a ser sabios, es un consejero, es un Dios fuerte, ¿verdad? Poderoso, además cariñoso con su pueblo, con sus hijos, un Padre eterno. Y también que va a traer la paz, es un príncipe de paz. Entonces estos son atributos singulares de ese Mesías divino que va a venir, ¿verdad? Así de que pues hoy nos reunimos para reflexionar en torno de este ser especial, maravilloso, que desde el Antiguo Testamento se estaba profetizando que iba a venir al mundo, y ya en el Nuevo Testamento vemos su venida, vemos sus características, lo que él hizo a lo largo de su estancia con nosotros, ¿verdad? Va a relatarnos el propósito crucial que tiene en su identidad y su propósito principal de redimir a la humanidad. Así de que, bueno, pues vamos a estudiar este evento histórico, que es el cumplimiento de una profecía de Isaías, y cómo se encarna todo esta profecía en la persona de Cristo, y que es el elemento más básico para la redención de la humanidad. Pues muy bien, hermanos, vamos a ver el primer atributo, que dice
que es admirable, ¿verdad? Admirable desde su nacimiento. Entonces, vamos a ver, hermanos, el versículo de Génesis 3:15. Son lugares en la Biblia que van a enfatizar, a resaltar algunas características de este atributo de ser admirable en su nacimiento. Muy bien. Bueno, en Génesis 3:15 vemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, vamos a tratar de ver qué significado tienen estas palabras de Génesis 3:15. Primeramente vemos que viene de una mujer humilde. No eligió a una mujer rica, a una mujer poderosa, sino una mujer muy humilde, ¿verdad? Y esa mujer es virgen, no había conocido antes a ningún hombre, era virgen, ¿verdad? Podemos ver entonces cómo él elige a una persona, elige a su madre, escoge a su madre las características que ha de tener ella. Sabemos, por otro lado, que Satanás es el enemigo que tenemos y que él busca hacer todo lo posible porque sigamos su camino de muerte, ¿no? Nos seduce, nos trata de seducir Satanás con sus engaños para que sigamos su camino de maldad y de muerte, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí en Génesis 3:15 que dice que tú le herirás en el carcañar, herirás. Y una herida no es algo mortal, ¿verdad? Solamente una herida. Y se refiere esa herida a los intentos constantes, inconstantes y constantes que va a tener Satanás en querer derrotar a Cristo durante toda su vida en la tierra. Sin embargo, no lo va a lograr. Lo va a herir, lo va a contristar en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo va a hacer sufrir en muchos momentos, pero no lo va a derrotar. Por otro lado, está también aquí hablando de que esta te herirá en la cabeza, te herirá en la cabeza, y anuncia la derrota definitiva de Satanás cuando Cristo se levante de la muerte, ¿verdad? Al levantarse de la muerte habrá sido vencido, habrá sido terminado, ¿verdad? Un golpe en el talón, en el carcañar, no es mortal. Sin embargo, para una serpiente, un golpe fuerte en la cabeza es mortal, ¿verdad? Entonces, aquí en este versículo de Génesis 3:15 estamos viendo el plan revelado para cómo iba a ser derrotado Satanás por Jesucristo, ¿verdad? Y entonces la salvación del pecado, que es la argucia de Satanás, iba a ser fallida, ¿verdad? A través de la victoria de Cristo. En Isaías 7:14 podemos leer, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces estamos viendo aquí cómo este hijo va a vencer, ¿verdad? Estamos viendo aquí como una mujer especial, humilde, pues va a ser elegida para que dé a luz a su hijo, a nuestro Salvador. Muy bien. Bueno, otra de las características de su ser admirable es que él también escogió no solamente a una mujer, sino también escogió un lugar donde nacer. Y vamos a ver que está profetizado el lugar por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Sería interesante preguntarnos cuántos pueblos había en ese tiempo para ver qué tan difícil es que nazca en uno de ellos. No sé, a lo mejor cuántos pueblos habrá, unos 100 pueblos, 200 pueblos. Sería interesante investigar eso.
porque eso aumenta la dificultad, ¿verdad? De que la probabilidad de que haya nacido, habiendo tantos pueblos que haya elegido o que haya nacido en Belén, es poco probable, ¿no? Imagínense una probabilidad de 100 de 200 pueblos que haya, pues está interesante, ¿no? Una probabilidad difícil de cumplirse, sin embargo se cumplió. Ya desde miles de años antes o cientos de años antes se sabía que iba a nacer el Mesías en Belén y ahí nace nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es interesante. Belén es conocido como casa de pan, ¿verdad? Así es el nombre. Y pues bueno, un alimento que había de venir, ¿verdad? Nuestro alimento que nos era dado, haciéndole también honor a su nombre. Escogió también un tiempo propicio en las condiciones mundiales adecuadas, en el pueblo adecuado. Veamos cómo lo menciona Pablo en Gálatas 4:4. Dice así, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el tiempo se cumple, ¿verdad? Es el momento señalado o elegido por Dios para la venida de Cristo, cuando las condiciones mundiales eran favorables para su aparición, ¿no? O sea, un pueblo dominado por otro, ¿verdad? El pueblo de los romanos, en donde, como siempre, ¿verdad? Había mucho sufrimiento y había necesidad de poder conocer más acerca de Dios. En ese momento llegó en el momento exacto, como siempre, ¿verdad? Siempre nuestro Señor llega en el momento exacto, en el momento preciso. A lo mejor no es que Él se tarde, más bien nosotros somos desesperados, que queremos que rápido ya encontrar la solución a nuestros problemas. Sin embargo, eso no nos hace crecer en paciencia, ¿verdad? En fe, y bueno, es lo más importante, la fe. Entonces, pues bueno, este pueblo ya necesitaba y clamaba por el Mesías, igual que todos nosotros, y llegó en el tiempo exacto. Entonces, aquí hace énfasis en su deidad, ¿verdad? En donde Dios envía a su Hijo, haciendo énfasis en esa deidad, pero también hace énfasis en la humanidad de Cristo porque dice nacido de mujer, ¿no? O sea, esa doble naturaleza que tiene Jesucristo, 100% divino, 100% humano, y que nace bajo la ley, ¿no? O sea, en ese tiempo estaba vigente la ley y él viene a cumplirla. Dice, yo no he venido a abrogar o a derogar la ley, sino a cumplirla, y eso es parte de lo que también lo hace admirable. Al menos para mí lo más admirable de Cristo fue su obediencia perfecta, su sacrificio diario. O sea, Él era la ley, la vivencia perfecta de la ley, algo que para nosotros es imposible, ¿no? De hacerlo de manera perfecta. Él lo hizo perfectamente. Entonces, él vivió en conformidad perfecta con la ley mosaica. Eso es algo admirable. En todos los ángulos por donde lo veamos, él nunca pecó, él fue maravilloso en su vida, fue fantástico, fue santo, fue perfecto. Y si un atributo creo que vale la pena, que es un ejemplo para nosotros, es su santidad, su obediencia hacia la ley. Pues bueno, entonces en esas condiciones enfatiza Pablo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y siempre apegado a estas características. Muy bien, también vemos que es admirable en su naturaleza. Vemos que Pele es una palabra hebrea que significa extraordinario, un milagro. Eso es lo que describe al Mesías, ¿no? Un ser extraordinario, un ser fantástico, alguien fuera de lo común, alguien admirable, alguien maravilloso en su ser y maravilloso en sus acciones. Es su naturaleza admirable, ¿no? Cualquiera que quisiera entrevistar a un ser, ¿a quién quisieran ustedes entrevistar en su vida? ¿Qué entrevista quisieran ver en su vida, no?
Imagínense poder entrevistar a Jesucristo. Yo creo que no hay reportero en el mundo que le dijeran, a ver, puedes escoger entre Hitler, Mussolini, Gandhi o Cristo, ¿a quién quieres? 100% todos quisieran a Jesucristo, ¿no? Es el ser más maravilloso que hemos conocido y bueno, es admirable de todo a todo, ¿no? Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es humilde, ¿verdad? Siendo el creador de todas las cosas, siendo ese Dios, ¿verdad? Poderoso, todopoderoso, porque todo lo que se hizo fue por él, se humilla, ¿verdad? Y tanto que permite ofensas, insultos, agresiones, descalificaciones de los hombres, ¿no? Desprecio. Y se humilla hasta ese grado, ¿no? Y llega hasta la muerte, hasta ser matado, sin siquiera abrir la boca, sin siquiera quejarse. Y grande es, ¿verdad? Cuando dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Qué cosa tan más maravillosa. Es admirable de todo a todo. También podemos ver, ¿verdad?, esta parte de hijo dado, su deidad. Tiene todos los atributos, es un Dios viviente, el Dios en medio de nosotros, desciende para poder estar con su creación. Eso lo hace más admirable, su humillación de cuánto nos ama como creación, como hijos, para dar su vida por nosotros y para venir a acercarse y mostrarnos cómo vivir, ¿verdad? Admirables sus nombres, vamos a ver Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová salva, ¿verdad? Es lo que significa Jesús. Y entonces, pues él salva al pueblo de sus pecados. Es mucho más grande la salvación de los pecados que la salvación de un dominio de un pueblo extranjero. A lo mejor los judíos hubieran sido muy felices y hubieran sido puestos en libertad del sometimiento de los romanos, pero muy infelices a darte cuenta de la condenación eterna por sus pecados, ¿no? Sin embargo, la batalla que libró Jesucristo fue más grande que vencer a un pueblo antagónico, ¿no? Como eran los romanos para los judíos. Es una victoria personal, una victoria en donde el pecado de nosotros no es verificado, ¿verdad? Por su misericordia nos limpia de todo pecado y sin embargo nos da su gracia que no merecemos. Entonces, ¿qué salvación es preferible? ¿La de un dominio de un pueblo extranjero o la del pecado? Pues la del pecado, ¿verdad? Es 1000 veces más importante para nosotros. Así es este Salvador, el que salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? O sea, es algo impresionante. Nos vamos a estar asombrando mucho el día de hoy porque es hablar de Cristo, es hablar de sus atributos, es como para enamorarse, hermanos, es como para entregarse, es como para en gratitud volverse a Él, porque conocerlo, escudriñarlo, estudiarlo, pues nos hace amarlo, ¿no? Una persona bella, a lo mejor externamente, es sus facciones, pero interiormente quién sabe cómo sea, ¿no? A lo mejor nos podemos enamorar de alguien muy guapo, muy guapa, pero si conociéramos sus pensamientos y su alma, dirías, qué horrible persona eres. Sin embargo, el Señor es hermoso, es bello. Así es de que mis enamorados, sigamos
contemplando esta belleza de este ser. Dice Mateo 1:23, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, otro nombre, ¿verdad? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, nuevamente vemos, ¿verdad?, cómo sus nombres definen lo que Él es. Un Dios maravilloso, un Dios fantástico, ¿verdad? Un ser extraordinario. Completamente su vida es un milagro. Es fuera de lo común. Es algo extraordinario. Un ser, como menciono, maravilloso en sus acciones y en su persona. Pues así es nuestro Salvador, nuestro Jesús, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver más de las características. También lo admirable es su vida, ¿verdad? Todo el tiempo que él vivió aquí en esta tierra, lo hizo de manera, pues, perfecta. Todo el tiempo estuvo él viviendo en amor. Todo lo que hizo fue amar, 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 todo el tiempo. Su vida fue sin pecado, pero más que sin pecado, fue practicando la justicia. O sea, no solamente no hizo el mal, sino hizo el bien, hizo lo recto, ¿verdad? Nos enseñó con su vida a amar a los enemigos. Más que dañar y más que buscar en el egoísmo la satisfacción, él muestra ese camino, ¿verdad? Es un prodigio sobrenatural, ese Mesías. Es realmente esta palabra puede referirse a Dios, ¿verdad? Únicamente ese Dios encarnado. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Es de los famosos 3:16, ¿no? 3:16. Ahora Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es de que este Mesías en su vida iba a mostrar su carácter por medio de sus obras y de sus milagros, ¿no? Él enfatiza, ¿verdad? Las obras que yo hago hablan de mí. Crean las obras que hago, ¿no? Y entonces, pues, vemos cómo él tiene esa característica, ¿verdad? Que todo lo que hizo era admirable. Vimos su gloria. El poder ver las características admirables o sus obras admirables nos hacen ver su esplendor, su gloria, su poder. Un ser único y especial, ¿verdad? Y que él dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es nuestro principal ejemplo de obediencia. Aún él, siendo como era Dios, se sujetó al Padre, ¿no? En obediencia y se entregó. En ese acto de kenosis, en ese acto de despojo de su deidad, se queda con su humanidad, ¿no? Y pudiendo hacer cosas por él mismo milagrosas, él no lo hace. Él se despoja de su deidad. Es 100% humano y vive en esa humanidad, porque así lo decide él, ¿no? Entonces, aunque tenía esa característica de poder utilizar su poder divino para hacer mil cosas, él no lo sino lo hace desde su humanidad. Y muchos de los milagros son hechos por el Espíritu Santo, ¿no? Que ese sería un tema interesante también ver, ¿no? Cómo el Espíritu Santo es obediente y es el apoyo, la guía en ese Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, también es admirable sobre todo para mí resaltar esa parte es fundamental, que la mayor enseñanza que nos da de que desde su humanidad, él fue 100% obediente al Padre, demostrándonos que un hombre puede obedecer, ¿no? Pero eso es algo que solamente él
lo puede hacer de manera perfecta, de manera santa, ¿no? Nosotros somos humanos y caemos, ¿verdad? Esperamos que cada vez sea menos, que cada vez pequemos menos, pero Él lo hizo perfectamente. Y es admirable en su muerte. En Juan 10:18, en Juan 10:18 dice, nadie me quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él pone su vida, ¿verdad? Él da su vida. Y también pues es una renuncia voluntaria y se pone como sustituto valiente para morir por nosotros. Qué increíble, ¿no? O sea, qué maravilloso. Él se pone en esa cruz y eso sería algo que nos debería sensibilizar para morir por nuestros pecados. Aquel que no tuvo pecado se pone, sufre. Yo creo que no ha habido hombre que sufra más que él en esta historia, porque no solamente era el dolor físico, sino también el abandono del Padre y también la aceptación del pecado del mundo en su persona. Y él sabe de la gravedad de lo que eso significa. O sea, es un sufrimiento emocional, es un sufrimiento intelectual y es un sufrimiento físico, ¿no? Entonces es maravilloso lo que él conscientemente estaba viviendo de esa entrega, de lo que estaba haciendo por su pueblo. Y cómo hasta cuando es atacado dice, perdónalo, Señor, ¿no? O sea, qué perfección, qué paz. Cuando alguien es agredido es fácil que responda con agresión y él responde con misericordia, él responde con amor, con perdón, ¿no? Entonces una salud mental perfecta. Nunca pierde esa ecuanimidad, esa templanza de hacer lo correcto. Es admirable. Es admirable en su resurrección, es admirable su ascensión y es admirable en su vida actual porque Él vive el día de hoy, ¿verdad? Desde los cielos Él está viviendo y aquí en medio de nosotros su Espíritu Santo. Entonces es admirable en todo tiempo, en todo momento nuestro Señor. Muy bien, pasemos a otra característica, consejero, Yoetz. Esta palabra Yoetz en hebreo significa que es un consejero sabio, un consejero estratégico, en donde el consejo tiene que ver con un bienestar a largo plazo. No es un consejo táctico de corto plazo, ¿no? Bienestar pronto, efímero, el bienestar del placer, sino es un bienestar estratégico, un bienestar que de manera permanente a largo plazo te mantiene en bienestar, ¿no? Y ese consejo viene de él. Vamos a ver cómo en Proverbios 19:21 habla de una realidad. Nosotros sabemos de los filósofos, de los psicólogos, de los librepensadores, y de que cada ser humano en esta tierra tiene una forma de pensar a sus ojos sabia, ¿verdad? Somos prontos para dar consejos, pero vean lo que dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El único consejo realmente sabio es de este consejero, este Yoetz, ¿verdad? Que sí realmente su consejo es perfecto. Dice Salmos 19:7-8, la ley de Jehová es perfecta. La ley está hecha, ¿verdad?, para amarnos, para convivir entre congéneres, entre semejantes y en adoración a nuestro Creador, ¿verdad? En perfecta armonía vertical y horizontal, en donde podemos tener paz para con Dios y paz para con los hombres. Y bueno, pues la ley de Jehová, dice el Salmo 19:7-8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y pues bueno, es así el sabio consejo de Jesucristo en todo momento, ¿verdad? En donde si nosotros queremos
Realmente admirar a alguien y enamorarnos de alguien, y amar a alguien, no es a un ser humano, no es a una criatura, por más bella que ésta sea exteriormente, podemos quedarnos embelesados, podemos quedarnos atrapados por su belleza, embelesados, ¿no? Unidos con su belleza, una belleza completa que tiene Jesucristo, en donde realmente sus palabras son de vida eterna, ¿no? El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, dice Juan 6, 68. También vemos, perdónme, en Pedro dice en Juan 6, 68, una respuesta que él da impresionante, ¿verdad? Ustedes también se quieren ir, y él niega, dice, no, no nos queremos ir de ti para nada, ¿no? Vamos a ver cómo le responde Simón Pedro al Señor. Le dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, a lo mejor un consejo bien intencionado de alguien, pues nos puede dar hasta cierto punto alivio, ¿verdad? A los problemas temporalmente, y después, quién sabe cómo nos vaya. Pero el consejo no solamente es para esa vida, sino es para la eternidad. El consejo de Jesucristo tiene valor eterno. Es perfecto, es excelente, es lo que necesitamos. Y qué bueno que Pedro lo reconoce. El deseo es que nosotros también seamos tan inteligentes que podamos reconocer que más que ver cualquier otra cosa que pueda opacar la belleza de Dios, lo busquemos a Él. Qué puede ser más bello? Un programa de televisión, un podcast, no sé, una película o escuchar acerca de Dios. ¿Qué es más bello? ¿Qué es más hermoso para nuestras vidas, ¿no? Ojalá podamos ver el testimonio o dar ese testimonio en donde podamos con nuestras vidas reconocer que es más precioso ese tiempo, ¿verdad? Y sí, lo vemos, muchas veces podemos escoger en el entretenimiento, un tema que trataba nuestro pastor la semana pasada, el Dios del entretenimiento. Sin embargo, cuando estás en ese entretenimiento, pues viene la angustia, ¿verdad? Viene la ansiedad, viene el enojo. No sé si ustedes han visto alguna película, alguna novela, alguna historia. Se enoja uno, ¿verdad? Se enoja uno, se frustra, se deprime, se llena de angustia y ansiedad. Y entonces eso es lo que obtenemos cuando vemos ese tipo de cosas que pudieran competir en nuestro tiempo libre con dedicarnos al Señor. En cambio, si somos sabios, pues vamos a preferir ese tiempo, ¿verdad? De alimentarnos con su palabra, de ver qué es lo más importante y vamos a sentirnos bien en paz. Muy bien, ahora les invito a ver Mateo 17:5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora escuchemos lo que va a decir. A él oíd. Wow, ¿no? Dios respaldando a Jesucristo y aconsejándonos seguir el consejo de Cristo. Dice, a él oíd. Necesitamos más, hermanos. Necesitamos más que la palabra de Dios respaldando a su Hijo. Por eso Él es el consejero, ¿verdad? Perfecto. Él da verdadera prosperidad que va más allá del dinero, que nos lleva a una vida abundante, una vida llena de paz, ¿verdad? De esperanza. Aún en medio de los problemas, viene ese consejo, que cuando aparece la esperanza, te da paz. Cuando aparece esa fe de que Él estará contigo en medio de los problemas, viene ese regocijo, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar nuestro lamento en baile? ¿Cómo puede llenarnos de dicha su consejo sabio, ¿verdad? Él encarna la sabiduría perfecta. Así es de que
No tenemos mejor lugar que estar bajo la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente, para poder ser protegidos, ¿verdad? Y escuchar esas palabras de vida eterna. Así es de que Él también es perfecto en revelar algo que necesitamos, el plan de salvación. La mayor sabiduría es conocerle a Él y conocer ese plan de cómo ser salvos, ¿no? Fue revelado por Él. Con que creamos en su vida, pues podamos nosotros tener acceso al Padre, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, un consejero perfecto. También es un Dios fuerte, Gibor, el Gibor, Dios fuerte. Dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre, a su servidumbre. Entonces, bueno, pues este término hebreo, el Gibor, se refiere a un guerrero fuerte, a un guerrero valiente, poderoso. Sin embargo, un guerrero fuerte y poderoso es más grande si es misericordioso, ¿no? Sin más que desatar una ira descontrolada, que de hecho su ira no es descontrolada. Él sí te entrega, ¿eh? Lamentablemente Él te entrega al infierno, nos manda al infierno, pero antes se desgastó en misericordia y en paciencia. Entonces, este guerrero valiente y fuerte es misericordioso por sobre todas las cosas, revelando esa naturaleza que solamente un ser divino puede tener, ¿no? Y la soberanía de ese Mesías. Posee un poder mucho más allá, más grande que el humano. Así es de que sabemos que toda la deidad eh, está en él, descansando en él, ¿verdad? Corporalmente en su existencia. Lo podemos ver en muchas ocasiones, ¿no? Cómo se revela ese poder sobrenatural. Por ejemplo, cuando cambia los elementos, cuando hace una transformación química, ¿no? Muchas veces lo hizo, pero cómo cambia el agua en vino, siendo Dios de la materia, ¿verdad? Cómo también es Dios del cuerpo, porque sana a leprosos, cómo sana a ciegos, cómo sana a enfermos. Es Dios sobre la vida, es un Dios sobre la vida porque resucita, ¿verdad? A Lázaro, de Tabita, ¿verdad? Es Dios sobre la materia porque puede multiplicar panes, como puede multiplicar peces, ¿no? Ahí demuestra su deidad en la materia, en la vida, en el cuerpo, en los materiales, como es Dios sobre la naturaleza. Él calma tempestades, ¿no? Él las detiene. Y también es Dios sobre, como mencionaba, sobre la vida, ¿verdad? Cómo resucita a Lázaro. Entonces muestra su deidad en muchísimas ocasiones, una y otra vez, a lo largo de su vida, en esas señales que dan, que señalan que Él es Dios, ¿no? Por las características que hace, por los milagros que hace. Entonces Él es capaz de romper cualquier cosa, ¿verdad? Es un Dios fuerte, un Dios poderoso, mostró su poder e incluso venció él mismo a la muerte, ¿verdad? Al resucitar, al salir vivo de la tumba. Entonces, podemos ver ese Dios, ¿verdad? Fuerte, ese El Gibor, a través de su peregrinaje en nuestra tierra. Veamos Romanos 8:31. Para aquel que quiera estar cobijado perfectamente, veamos lo que dice Pablo, ¿verdad? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Él está dispuesto a ayudarnos, a salvarnos, a darnos vida eterna, pero hay dos condiciones: no estorbarle, ¿verdad? A veces nosotros queremos ser ayudados, pero sin dejar el pecado. Señor, pues ayúdame, pero nosotros en ese momento le estamos estorbando al Señor.
Tenemos que dejarnos moldear, dejarnos trabajar, ¿no? Dejarnos llevar por ese Dios fuerte que quiere nuestra redención, pero es importante que por medio de la obediencia nosotros podamos dejarnos moldear, ¿no? De ese Dios poderoso que puede hacer. ¿Cuál ha sido nuestro mayor enemigo? El pecado, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a sufrir? El pecado. Él puede librarnos de ese sufrimiento del pecado, de la culpa, de la muerte, de la destrucción. Él puede hacerlo, ¿verdad? Él puede redimirnos. Él está buscándonos, Él está deseoso de que caminemos con Él, en ese andar en Cristo, pero sí es necesario que nos dejemos moldear, que no le estorbemos, que no seamos contrarios, ¿verdad? El enemigo está en contra de Jesús y si nosotros somos rebeldes, somos Satanás, estamos en contra de su voluntad, ¿verdad? Lo que nos pide es que seamos obedientes, así como Él es sumiso al Padre, Él lo dijo, lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Ese Dios admirable que nos muestra en su obediencia la grandeza de Él, ¿verdad? También nosotros que podamos aprender de esto y darnos cuenta de lo que Él pide, es esa pues sencillez, esa humildad para escuchar tu palabra. Muy bien, también es un Padre eterno. ¿Cómo es un padre? Un padre en general es alguien que te protege, es alguien que te ama, es alguien que te va a proveer toda la vida. ¿Ha sido así, hermanos? Amén, ¿verdad? Lleno de amor para con sus hijos. Él no falta, Él es fiel. Si hay un padre fiel, constante, es Él. Él es fiel. Nosotros somos infieles. Bueno, yo soy infiel, no sé ustedes, hermano. Yo fallo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pero el que no falla es Él, Él es perfecto. Es ese Padre eterno, Abi-At. Abi-At es un término que indica esa figura del Padre eterno, ese Padre protector, ese Mesías que iba a ser retratado como una figura, ¿verdad? Llena de amor, de cuidado, eterno para con su pueblo. Veamos lo que dice Isaías, el capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, y no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Otra profecía cumplida en Cristo, ¿verdad? Dios mismo vendrá y os salvará. Este versículo no sé si otras sectas lo hayan leído, ¿verdad? Quien quita la deidad a Jesús. Aquí está este versículo. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y quién vino? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios, ¿no? Entonces, él mismo anima, ¿verdad?, a los de corazón apocado a darse cuenta de que Él va a revelar ese amor del Padre, ¿verdad?, que va a venir a salvarnos por la eternidad. Y es un Padre tan amante que nos quiere con Él siempre. Él es un Dios eterno y nos quiere a su lado por la eternidad para bendecirnos. A veces uno llega a cansarse en esta vida por la enfermedad, ¿verdad?, por los problemas, pero cuando las cosas son hermosas, no quieres que terminen, ¿verdad? Y pues ese tipo de vida nos ofrece el Señor en un gozo permanente, en donde Él va a estar para ese amor, ¿verdad? En esa relación de amor. Es una relación hermosa. ¿Quién no quiere tener una relación de amor con alguien, con el más hermoso ser que existe? Por encima de cualquier hombre, ¿no? Por encima de nuestras esposas, esposos. Entonces, ese sí es hermoso, ¿verdad? Ese sí es un ser maravilloso y que nos quiere para amarnos los unos a los otros y amarlo a Él por toda la eternidad. Muy bien. Él afirma ser el Padre. Dice Juan 14:99, Juan 14:99, Jesús le dijo,
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces él afirma, ¿verdad?, que él es esa imagen perfecta de ese Padre amoroso. Vemos lo que dice Pablo en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿A quién había de llevar a la gloria, hermanos? A sus hijos, ¿no? Entonces, ¿quién es? El Padre. El Padre, ¿verdad? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aflicciones, pues, que Él tuvo que pagar, ¿verdad? Para perfeccionarnos a nosotros. Pues aquí es el Padre eterno, ¿verdad? Lleno de amor, de protección, que hasta el día de hoy es un Dios inmanente, es un Dios presente con su creación. Y nos vamos al último atributo, príncipe de paz. Sar Shalom. Esta palabra en hebreo significa autoridad, ¿no? Ese líder que va a traer paz y armonía, tanto espiritual en el interior del hombre como paz en medio de los pueblos. Veamos la profecía de Isaías 11, 6, 9, que todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá. Isaías 11, 6, 9 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi sano monte, porque mi tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Wow, es una profecía de una paz, ¿verdad? Una paz en medio de las naciones, una paz que todos buscamos, ¿verdad? No nos gustan las guerras. La guerra, ¿verdad? Es una parte egoísta de hombres poderosos que mandan cobardemente a matar a otros en su nombre, ¿no? A destruirse. Entonces, hay guerras porque no se cree en Cristo, porque no se le conoce, porque no practican la verdad, pero un día se va a establecer ese reino de paz. Un día ya no habrá candados, ya no habrá cerrojos, ya no habrá protecciones. Todo gobierno pues será dirigido por él, ¿verdad? Para que haya paz, en donde también va a haber esa liberación del pecado y de la muerte. O sea, ese tiempo lo estamos esperando, ¿no? Es un mensaje que nos da el día de hoy a nosotros. Creo que como iglesia tenemos que empezar a practicarlo y es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sinceramente el día de hoy hacemos paz con nuestros semejantes. El día de hoy nosotros podemos empezar a hacer el principio de esto realidad, o todavía seguimos envidiando, todavía seguimos poniéndole tropiezos a nuestros congéneres, a nuestros semejantes, todavía seguimos murmurando, seguimos agrediéndonos, seguimos engañándonos, seguimos mintiéndonos, todavía somos egoístas, nosotros somos estorbo para que esto exista. Yo creo que tenemos que no solamente anhelar paz, ¿no? O sea, cuántas veces hemos querido, ay, cómo me gustaría estar con todos, ¿no? Amarnos todos.
Bueno, pero ¿tú qué estás dando? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Realmente tú estás dando ese amor? ¿Realmente estás dando esa paz? ¿Estás bendiciendo? ¿O todavía criticas, censuras, murmuras, estorbas y te alegras cuando a alguien le va mal? Es una pregunta interesante, ¿no? En ese momento. Anhelamos todo esto, pero ¿cómo contribuimos a que el día de hoy el reino de los cielos se establezca en la tierra, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos viviendo esta profecía? Debería ser que nosotros el día de hoy como cristianos podamos ser testimonio de esta profecía que vive Cristo en nosotros, ¿no? Para no murmurar, para no criticar, para no entorpecer el bienestar de los demás. Algo que nos habla Dios, ¿verdad? El día de hoy, para reflexionar. También es paz para con nosotros, paz para con Dios y la paz de Dios. Veamos Romanos 5:1, ese príncipe de paz, ¿cómo lo podemos ver? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese príncipe de paz también nos trae paz interior. Yo creo que es el primer regalo que tenemos al acercarnos a la iglesia, hermanos, cuando venimos llenos de pecados, al menos yo en lo personal, hermanos, una vida de pecado, una vida con culpa, con dolor, con derrota. Yo recuerdo esa frase que dice, se envejecieron mis huesos por mi mentir cada día, ¿verdad? Por mi pecado cada día yo venía así, como un fracaso en mi vida, caminando hacia el infierno, hermano, ¿no? Pero cuando conoces el amor de Cristo, que Él te perdona, por primera vez sientes esa paz de Dios, ¿verdad? En donde Él te perdona y ahora falta que tú te perdones, ¿verdad? ¿Y cómo te vas a perdonar? Pues empezando a dejar de practicar el pecado. Entonces empezamos a sentir la paz de Dios en nuestra vida. Filipenses 4, versículos 6 y 7, habla de la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así de que aquí descansa nuestra paz, nuestra seguridad, cuando como creyentes enfrentamos tiempos difíciles, tiempos de dificultad, podemos sentir el refugio seguro en Él, ¿verdad? Señor, dependo de ti, ¿verdad? Y descansar en Él. Una pregunta para todos los que estamos estresados, para todos los que estamos tensos, para todos los que estamos preocupados. ¿Realmente estás descansando en Cristo? O le dices, en oración le dejas algo, pero luego, a ver, Señor, espérame tantito, te lo quito, a ver, déjame pensar, a ver, estoy pensando en esto y estoy preocupado, ya te lo dejo otra vez, Señor. No, no, espérame, déjame, te lo vuelvo a quitar y déjamelo otra vez. ¿Descansas en el Señor o tú cargas tus cargas? Parece chiste, ¿no, hermanos? Pero es real. Estamos piense y piense y piense y piense y piense en los problemas en vez de dejárselo al Señor y nosotros hacer lo que corresponde, ¿no? Los resultados dejárselos a Él, pero nosotros hacer nosotros solamente mover los músculos de manera en la justicia, ¿no? Entonces, es otra pregunta para nosotros. ¿Qué tanto estamos viviendo no solamente la paz con los hombres, sino la paz en nosotros mismos? Hoy tienes ansiedad, hoy tienes angustia, hoy tienes pesar, hoy tienes carga, descansa en el Señor, ¿no? Déjale las cosas a Él, no se las quites, déjaselo, déjale, echa tus cargas en Él. Y entonces, adiós a la ansiedad, porque viene la esperanza, ¿verdad? Muy bien, pues ya concluyendo, hermanos. Es una pregunta para nosotros. ¿Tenemos paz con Dios? El día de hoy empezamos a ser parte de su pueblo al permitir que ese príncipe de paz viva en nuestro corazón, es el centro de nuestras vidas, que sea el rey por encima de todo. Tenemos esa paz que Dios ofrece en nuestras vidas. Sabemos que si seguimos en pecado y desobedeciendo, pues nos va a quitar la paz, ¿verdad?
porque siempre vamos a tener la conciencia del pecado que nos habla, nos redarguye del pecado el Espíritu Santo, diciendo, estás pecando. Sin embargo, sabemos que la confesión a Dios y el arrepentimiento nos va a restaurar esa relación con Él. Pues hermanos, que este tema, este mensaje, recordar de este niño que nos ha nacido, este hijo que nos ha sido dado, podamos tenerlo presente en nuestras vidas para que tengamos una vida plena, plena de paz, plena de gozo, ¿verdad? Que podamos brindar también a los demás esto, compartiendo de este Jesús, de este Dios de amor, llevando su luz a todo el mundo. Es un mundo que necesita pues reconciliación, que necesita esperanza, que necesita de Él. No nos lo quedemos nosotros mismos, sino que podamos compartirlo con todos aquellos con los que estemos en contacto. Pues muy bien, hermanos, este es el tema del día de hoy. Les invito a inclinar su rostro para orar.